me encuentro pues con el congresista Modesto Julca, presidente ya de la Comisión de Economía del Congreso. Son los nuevos presidentes de las comisiones. Bueno, por supuesto, el congresista Julca también ha investigado todo el caso de corrupción en la región de Ancash. Pero vamos a comenzar, congresista. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias también por la oportunidad. Vamos a comenzar por la agenda de la Comisión de Economía. ¿Qué cosa se viene? ¿Qué, digamos, por supuesto, pues ya había salido todo lo que eran los pedidos de facultades extraordinarias por el lado pues del Ejecutivo, pero no se le aprobaron una importante serie de pedidos que venían por el lado del MEF. La mayoría de pedidos por el lado del MEF no se aprobaron. Me parece que estaban dentro de esos 5, ¿no?, acápites que no pasaron por el Congreso. ¿De alguna manera la Comisión va a suplir esa parte o va a intentar suplirla? Bueno, de hecho, creo que en el tema económico la situación es muy delicada y preocupante, ¿no? Dado el panorama de desaceleración económica que tenemos. Ya estamos en 2.5 claro, de crecimiento para fin de año y muchos dicen que va a ser menos. Y que podría generar una recesión en la que tenemos que ahora preocuparnos, ¿no? Y en eso esta comisión es sumamente importante, dada las propuestas y debates que se deben dar respecto a las medidas para poder afrontar esta suerte de recesión, poder impulsar el tema de inversión pública, privada, el tema de mercado, el tema fiscal sobre todo, ¿no? Y ahí tiene que ver, como decías muy bien, las facultades que se le han otorgado al Ejecutivo. Estamos con un déficit fiscal, estamos con una caída en la recaudación importante, la recaudación minera feroz. La caída de las exportaciones que suman casi el 17% en lo que va y lo que va a afectar al mercado de valores, una posible salida de capitales que ya se está dando. La bolsa se ha caído, es ¿no? Bastante preocupante. Y luego lo que todavía estamos viviendo un poco, este crecimiento que nos generó un consumo en generación de créditos de todo tipo, que en los meses que vienen, si es que esto continúa, podríamos comenzar a arrastrar una serie de problemas. Entonces, morosidad, caída, hay quienes los dicen créditos que burbuja, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, pero esto hay que decirlo claramente, esto no es de ahora. Si bien es cierto, en las facultades, en el tema económico y fiscal que se han otorgado al Ejecutivo en la última etapa, no han sido todas las que pidieron, pero no nos olvidemos que durante el 2014 ya se les otorgó 4 paquetes reactivadores. Desde la época de Castilla, que se le aprobaron 3 paquetes, con Segura se aprobó un 4º paquete, que significaron cerca de 18.000 millones de usos de recursos, para en ese momento intentar contrarrestar con políticas contracíclicas lo que se venía. Se redujo el impuesto a la renta. Bueno, se suponía que la reducción del impuesto a la renta iba a servir para dinamizar la economía. Se han dejado recaudar 4.500 millones de soles entonces todo eso, inclusive esta comisión, que es una comisión de amplio debate, que vamos a hacer un debate muy independiente y hay que recuperar, y lo digo claramente, la autonomía de esta comisión, así lo han pedido los miembros de esta. Yo he sido miembro por los últimos años de esta comisión y creo que ahora es la oportunidad de poder, esperemos, con la coordinación necesaria con los sectores del Ejecutivo, los sectores económicos, y dar espacio al sector social, al actor social, que es al que finalmente afectan las políticas y medidas económicas. Eso es un poco el matiz que le vamos a dar a esta comisión, ¿no? ¿Qué puede hacer el Congreso, digamos, para influir positivamente la economía? Creo que aquí puntualmente, debatir normas que permitan que la economía, en el que el Ejecutivo es el que los aplica, pueda permitir contrarrestar esta situación. ¿Cuáles son las normas prioritarias? Por ejemplo, debemos de continuar con el tema de desburocratización, de promoción de inversión, de destrave de inversiones en el aspecto, sobre todo de proyectos de APP, y ahora por impuestos que no se está generando. Las obras por impuestos se han caído este año, pero dramáticamente. Y hay APPs, público-privadas, que ya están meses corriendo los pasillos de Proinversión y Economía, que deberían de comenzar a acelerarse, destrabarlos. Se supone que uno de los intereses del MEF, precisamente en lo que les competía a ellos por el lado de las facultades, estaban ahí, en destrabar puntualmente. Por ahí tenemos. Pero el Congreso pues no las aprobó. Bueno, pero ahora lo asumiremos con un debate, espero, abierto y totalmente, digamos, participativo. Creo que es la forma. Luego tenemos que ir... Detengámonos un segundo ahí. ¿Qué tipo de normas son las que por ejemplo, servirían para destrabarlas? Porque se hablan pues del tema de expropiaciones, no todos los obstáculos propios, estudios de impacto. Digamos, el tema de las priorizaciones que hay. Acá tenemos que contar con los gobiernos subnacionales. Nada de eso se aprobó en la facultad. Bueno,
¿O sí? Hay normas que ya están aprobadas, Ya. pero que no están funcionando porque continúa un aspecto de burocratización. O sea, hay sectores en el que proyectos de transporte, de infraestructura, no están siendo acelerados como debería ser. Y creo que ahí tenemos que apoyar y tratar de fomentar para que esto se destrabe. ¿Qué es lo que ha debido hacerse? ¿Se pueden hacer normas con nombre propio? Es decir, a Bueno, tal obra, ¿no? Acelerar las Eso expropiaciones le o el corresponde estudio de impacto. al Ejecutivo. El Ejecutivo, mediante Economía y Proinversión, tiene la lista de proyectos, por ejemplo, de acción público-privada, en zonas en el que se necesita una inyección de capital, que no solo genera la obra, sino genera empleo y genera y mejora la competitividad y finalmente la calidad de vida de la gente. Entonces, por ello creo que tenemos que ir. Luego, tenemos que ver el tema de recaudación, o sea, el tema de la ampliación de la base tributaria. O sea, este gobierno estimó un crecimiento del impacto del tema de tributación, pero no ha sido tal, porque la base tributaria no se ha ampliado como debería ser. Lo que dice Tania Quispe es, ojo, la base sí se ha ampliado. Lo que pasa es que la caída por la recaudación minera ha sido de tal magnitud, estamos hablando de 60-70% el último año. Así es. Pero que al mismo tiempo en los otros sectores ha crecido. Bueno, ¿A dónde aquí viene el otro ustedes? tema, es el tema de la matriz productiva. O sea, ya debemos de estar años hablando de cambio de matriz productiva, hay que hacerlo. Diversificación. O sea, Ahí tienen que conversar con productiva. el ministro Piero Gessi, seguramente. Hay que acelerar la propuesta propuesta que hizo Piero Gessi, que no se le ha metido recursos. Entonces, yo creo que en esas líneas tenemos que ir. Ahora, eso tiene que ver con el presupuesto, porque el presupuesto se va a definir ahorita y eso sí es algo puntual. De hecho, ¿no? o sea, ahora, el presupuesto sigue siendo, a pesar de la caída del tema fiscal, sigue siendo un monto importante. Este año hemos tenido cerca de 130.000 millones de recursos. Nuestras exportaciones, a pesar de que han tenido caída, tenemos todavía techo en todo lo que tenemos como manejo en cuanto presupuestal. Lo que necesitamos es reorientar el presupuesto. Nosotros siempre lo hemos dicho desde el inicio de nuestra gestión, en este periodo legislativo del año 2011, necesitamos invertir más en temas productivos, en temas de desarrollo. En el tema rural, por ejemplo, hay una agenda agraria pendiente. El tema rural, el desarrollo rural no se ha promovido como debió ser. Eso le va a gustar al ministro Benítez. Bueno, pero es que tenemos que apoyar y fortalecer programas que ya existen, ¿no? ¿En qué otra cartera reasignarían ustedes recursos? Tema de educación y salud. Creo que tenemos que seguir fortaleciendo y manteniendo el impulso que se ha dado a educación y salud. Tenemos que lograr que esa base que está comenzando a invertirse para finalmente el futuro en el tema educativo debe mantenerse. El presupuesto se aprueba en septiembre, ¿verdad? Bueno, el presupuesto se comienza a discutir a partir de ahora fines de agosto y luego en noviembre debemos estar aprobando, ¿no? Luego acá hay un tema central también que es el tema de los dineros de lavado de activos. O sea, necesitamos continuar con el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera. El dinero que proviene digamos, de lavado de activos, de corrupción, de narcotráfico, es algo que también está contaminando. Otra cosa, el Congreso no le ha aprobado normas claves a la UIF, o herramientas, mejor dicho, claves que tienen que ver con levantamiento de secreto bancario, compartir información financiera con los pares internacionales. Supervisión, por ejemplo, de entidades que no están, que manejan recursos Eso es bien público. feo, que el Congreso no lo haya aprobado, ¿no? Porque la gente dice, oye, son los congresistas los que deberían precisamente colaborar, a menos que hayan intereses. Ahora, la agenda de economía lo va a manejar la comisión. Y esta comisión, espero con el apoyo de los colegas congresistas, como ayer hemos conversado en la instalación, debe en una forma rápida afrontar, debatir estos temas, de una manera amplia y participativa. Y esperemos, con las medidas que podamos aprobar, poder colaborar y de hecho contrarrestar este problema que se nos viene. El tema del niño, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Nunca hemos hablado del efecto económico del cambio climático. No solo en el Perú, en el mundo, las empresas, los países en desarrollo no están asumiendo una responsabilidad. En nuestro país, el tema del niño va a ser algo lamentablemente fuerte. No estamos haciendo la previsión necesaria. No puede ser que se hayan declarado regiones, son 2 regiones que se han declarado de emergencia, pero se hayan asignado recursos que son totalmente insuficientes. Ancash, por ejemplo, se le ha asignado solamente 10 millones, cuando tenemos la costa
a quienes se le ha asignado recursos, pero la parte sierra, la zona de Conchucos, que tiene un efecto directo, no se le ha Pero asignado. lo que me dicen, por ejemplo, es que la infraestructura regional en muchos casos está resultando bastante limitada. Bueno, el caso, por ejemplo, de Ancash, donde se ha habido tanta corrupción, ¿cómo está? Así es. Bueno, hay una preocupación muy grande. Álvarez por lo menos realizó obras por ese lado, bueno, o está pero el tema de hacer, desguarecida el tema la de región? hacer, no importa roba y haz obras, eso no puede ser, tenemos que eliminar eso. No, o sea, pero las ¿lo obras hizo o tienen no que lo hacer- hizo? O sea, bueno, ¿la región está preparada para soportar el niño? ¿No? Lamentablemente no, hay más de 85 obras paralizadas, deuda más de 500 millones. Hoy día el gobierno regional está nuevamente en una inestabilidad total, un desgobierno que está generando una preocupación en Ancash. Por ello, aquí hemos reiterado nosotros al presidente Ollanta que debe hacer un consejo de ministros en Ancash. Hay un plan de reactivación que se preparó con el gobierno regional, con el encargado anterior, que no se está debatiendo. Ayer el presidente ha estado nuevamente en Ciba, lo cual saludamos, pero el tema no es hacer reconociendo el trabajo que están haciendo en esa zona, pero hay que afrontar al tema de Ancash en su conjunto. Entonces, todo esto es lo que tiene que ver un poco con la orientación, a nuestro parecer, de los recursos, de las prioridades. Y yo creo que ahí hay una necesidad que espero no solo de esta comisión, sino del Congreso en su conjunto y desde la Comisión de Presupuesto en este año, realmente asignemos los recursos y generemos un desarrollo productivo y sostenible. Este crecimiento nos ha llevado a un consumismo, pero en la base de la lucha contra la pobreza, de mejora de competitividad, de desarrollo de infraestructura en la sierra del Perú, muy poco se ha avanzado. Eso hay que decirlo claramente. Claro que sí. Muy bien. Modesto Julca, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, una agenda bastante nutrida, bastante interesante y, claro, la va a tener que priorizar porque a veces también quien mucho abarca poco aprieta y las urgencias económicas son significativas así es. para el país. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias también.